Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Uno de los grandes fenómenos que estamos viviendo en la actualidad es qué sistema socioeconómico nos está rigiendo. Hay tantos sistemas socioeconómicos ahora en el mundo que francamente he querido buscar a la persona que más nos pueda informar y aclarar sobre esto. Por eso es que hemos invitado hoy al profesor, al escritor, al politólogo, esa es la palabrita que me faltaba, al politólogo Julio Schilling. Bienvenido a nuestro programa. Un placer, Jesús, estar contigo y con tu gran audiencia. Yo quisiera que ese televidente que tiene la misma preocupación mía, no tiene sus conocimientos quizás, nos defina qué cosas son los sistemas socioeconómicos. ¿Cuántos sistemas socioeconómicos hay? Mira, en la modernidad podemos partir con básicamente 4. Y curiosamente, los nombres que tienen realmente no tienen un sentido adecuado si lo miramos. Y todo sistema, en efecto, adquiere características del otro. En otras palabras, no hay ningún sistema puro. De eso tenemos que entenderlo. Pero en la modernidad podemos decir que esencialmente el mundo está usando uno de 4 modelos socioeconómicos o mezclas de cada uno. Uno es el mercantilismo, el capitalismo, el socialismo y el corporativismo. Pero te mencioné que los nombres realmente están mal aplicados porque mercantilismo, bueno, en todo modelo hay un comercio entre pero es que sin comercio no hay vida. El capitalismo, todo sistema económico tiene capital. El socialismo, todo modelo económico requiere el intercambio social. Y corporativismo, pues da la noción de una corporación. En fin, todos estos fueron nombres que no tienen una aplicación en el sentido preciso de la palabra, pero lo aceptamos como tal. Las características, por ejemplo, del mercantilismo en la modernidad es la existencia de la propiedad privada, del comercio, pero donde el Estado escoge y regula la economía a gran capacidad, es quien da las concesiones a las empresas para operar. O sea que hay una participación del Estado como guía muy fuerte, más allá de que existen mercados y existe la propiedad privada. El capitalismo es un modelo de derechos individuales, de competencia. Históricamente podemos decir que el capitalismo surge y presenta un nuevo enfoque histórico, porque en efecto dio la introducción de la competencia entre empresas y al trabajador lo liberó para poder su talento arrendarlo a el mejor postor, podemos decir. En efecto, cambió la forma de ejercer la vida. El problema que eso trajo, sin embargo, es que precisamente la gran abundancia material que el modelo capitalista engendró, porque podemos decir que históricamente, o sea, el mundo precapitalista era un pequeño grupo de personas ricos y la gran mayoría pobre, muy pobre. El capitalismo cambió eso, incrementó la riqueza, pero lo hizo por el avance tecnológico, surgió con la revolución industrial tan rápido que entonces se vio más diferencia de clases, o sea, era más visible producto al gran mejoramiento de tantas personas. Entonces se llegó a ver en ese proceso de desarrollo. Podemos decir, y se puede argumentar, que nosotros a partir del año 59 estamos viviendo en una revolución electrónica y estamos también viendo un gran cambio. Pero no me quiero desviar de los modelos socioeconómicos. Pero en ese yo quisiera, se me ocurre a mí mientras usted explicaba, el punto más importante en el sistema capitalista es la existencia de la clase media.
fue uno de los fue uno de los gran propulsores de eso, precisamente porque el establecimiento de la empresa pequeña, de la competencia de las empresas, los inventos, o sea, el capitalismo como fue diseñado a operar con derechos individuales, un Estado de Derecho amparando ese esquema, en efecto fue algo completamente nuevo. El capitalismo no inventó la propiedad privada, pero sin lugar a duda lo llevó a una perfección en su implementación y para su uso como ningún otro. En reacción al capitalismo surge el modelo económico socialista. En otras palabras, ¿qué es el antítesis? Es el que busca en su forma pura, pues, un mecanismo donde los medios de producción están controlados por el Estado en nombre de la sociedad, ¿de verdad? Es un modelo altamente regulado que busca principios de igualdad, pero usando el Estado como el gran arbitrario para, por medio del control de la propiedad privada, ofrecer una sociedad entendida como más justa. El gran padre. Correcto. Entonces, reaccionando al capitalismo y al socialismo surge el corporativismo. El corporativismo que en efecto pues buscó como una mesa de tres patas. En otras palabras, el Estado, el empresario y el sindicato formarían, donde claro el Estado era al final el mayor, con el mayor poder. El accionista. Exacto, el que organizaría la sociedad y la economía basado en el principio de esa mesa de tres patas. Fue una reacción, o sea, esto fue un gran, podemos decir, invento de la intelectualidad católica, con el fin de buscar una tercer vía, si se quiere, entre el capitalismo y el socialismo. Entonces, producto de esos cuatro modelos, podemos decir que a través de la historia moderna han ido adaptando matices de todo ello. No existe ningún modelo netamente puro en su forma de ejercer la economía. Llevando a la práctica esos modelos que están bien usted expresados en estos momentos, ¿cómo pudiéramos situarlo? ¿En qué partes del mundo? ¿En qué países? ¿Cuánto éxito han tenido? Para que nos sitúe más cuál es la realidad. Ese televidente está confundido, los medios de publicidad, ya hoy no se puede hablar de objetividad, ya aquí todo el mundo está parcializado. Por lo tanto, el televidente quiere en usted una claridad de todo eso para poder opinar, para poder decidir. Mira, adquiere de nuevo mezclas de todo. Primero tenemos que entender de que se ha reconocido ya de forma indiscutible que la propiedad privada es la mejor forma de producir riquezas. En otras palabras, hasta el sistema que era la antítesis de la propiedad privada, el sistema socialista, en efecto se ha desmantelado y gobiernos que emplean el sistema socialista político, pues han tenido que modificar su economía por razones de la supervivencia. En otras palabras, hay que entender que la propiedad ya no es una discusión si es la propiedad privada, si es bueno o no tenerlo para el crecimiento económico. Esa discusión ya no tiene sentido, porque lo es. Lo que ha variado es, bueno, en qué forma se va a utilizar la propiedad privada, qué papel va a jugar el Estado como árbitro en la administración de la propiedad privada para producir los resultados que quieren. Y es ahí donde se han mezclado muchos de los modelos. Por ejemplo, me preguntaste de algunos modelos concretos. Podemos decir que lo que intentó hacer el gobierno de Franklin Delano Roosevelt era una especie de modelo corporativista. En gran medida, el fascismo, pues también empleó un corporativismo mezclado con mercantilismo, utilizando la propiedad privada, reconociéndola, pero no solo regulándola, sino, y ahí es donde entraba la parte mercantilista,
en efecto dando las concesiones, poniendo metas y en todo momento manteniendo la prioridad como el servicio a los fines políticos del régimen. Pero se escogió, se mantuvo el modelo de la propiedad privada porque producía cambios muy favorables en la economía. Mussolini, por ejemplo, tuvo uno de los procesos de privatización más grandes que tuvo Italia, porque la socialdemocracia en gran medida había promovido la estatización de gran parte de la economía. Entonces Mussolini lo privatizó, pero no lo privatizó, el nombre exacto que usó fue reprivatización. No lo privatizó como uno lo puede entender en el sentido capitalista, liberal, de que las empresas iban a poder competir. No, no, no. Lo privatizó, pero para convertirlos dentro de ese modelo corporativista con sindicatos controlados por el poder político. O sea, en efecto, dirigiendo la producción, dirigiendo los objetivos, permitiendo que tomaran las decisiones económicas las empresas y sus administradores. El Estado le garantizaba determinados sectores de la economía, pero sin lugar a dudas no era un modelo libre en el sentido de lo que es netamente el capitalista. Entonces, ¿qué pasó con el socialismo? Bueno, desde su inicio como ejercicio demostró ser un fracaso. El primer ejemplo fue Rusia. Básicamente 4 años después de que los bolcheviques toman el poder por un golpe de Estado en Rusia, Lenin tiene que introducir lo que se llama la nueva política económica, donde abre la economía a empresas extranjeras. ¿Por qué? Bueno, porque había hambruna de ese proceso de colectivización. Y en efecto, eso pues salvó, lamentablemente, a la revolución comunista en Rusia. China, y esto es importante, cada vez que vemos un esfuerzo de reprimir más la propiedad privada, vemos un estancamiento económico, vemos el incremento en la miseria y vemos, si se llevan a su punto más radical, la hambruna. ¿El caso Cuba? El caso Cuba, el caso Venezuela ahora. China en ese ejemplo de colectivización salvaje, que podemos decir que fue lo que se llama el gran salto adelante, que fue un periodo de 1958 a 1962. Su magnitud ha sido ignorada por la historia, pero se calcula que entre 25 a 65 millones de personas murieron. ¿Esa fue la famosa revolución cultural? No, eso vino después. Esto fue un esfuerzo de industrializar a la fuerza china, donde las personas, si tenían cualquier especie de hierro en su casa, lo tenían que llevar a la comuna para convertir el proyecto de Mao de industrializar la China. Bueno, dependiendo en quién queremos creer, entre 25 a 65 millones de muertes, causado forzosamente por esta implementación. Entonces, cuando China, para 1978, determina introducir lo que ellos llamaron el socialismo con características chinas, es lo que el mundo pues llama el modelo chino, es en efecto la preservación, el mantenimiento del Estado leninista dictatorial, pero con un modelo económico híbrido, donde la propiedad privada existe, se abre la inversión extranjera, se entra de golpe a el comercio y la globalización, pero el Estado sigue teniendo, por eso yo prefiero catalogarlo como un modelo mercantilista más que capitalista, porque, de nuevo, todos los modelos usan el comercio, y además la globalización está con nosotros desde que un imperio pues comerciaba con el otro, o sea que estas cosas no es un fenómeno de la modernidad, pero China en efecto hizo lo que habían experimentado otros regímenes comunistas a través de los años, Yugoslavia, Hungría, de experimentar con cierta propiedad privada, porque controlada naturalmente por el Estado, porque da resultados. Vietnam, a partir de 1986, en efecto hizo lo mismo con lo que ellos llamaron Doi Moi. De nuevo, es
el reconocimiento fehaciente de que la propiedad privada es sin duda la forma más apropiada para engendrar riqueza. Entonces, estamos viendo en la modernidad un cambio dinámico de muchas cosas. Hay una noción, un factor que se llama empresas donde el Estado es dueño. En inglés se llama State-Owned Enterprises, que es diferente a lo que es una empresa pública. Porque una empresa pública existe sin fines de lucro, teóricamente para el servicio de la sociedad, etcétera, etcétera. Estas otras empresas donde el Estado es dueño existen como empresas privadas, pero el Estado es el dueño. En otras palabras, existen para el lucro y son manejadas por parte del Estado. Por parte del Estado, donde el Estado pues tiene los administradores, que los administradores son los que lo están llevando con el fin de producir lucro, como si fueran empresas privadas. Entonces eso lo estamos viendo mucho en Brasil, en Rusia, en China. En la misma Cuba, volvemos otra vez. Bueno, por La supuesto. empresa está totalmente en manos privadas del Estado, de individuos vinculados al Estado. Correcto. Y otro fenómeno que estamos viendo, que eso pues coincide con lo que estás diciendo, es la introducción, y esto lo vemos en los antiguos países comunistas o los existentes comunistas, y eso es la introducción de las Fuerzas Armadas como una clase empresarial. En Cuba se hizo incluso lo que se llamó el perfeccionamiento empresarial, fueron las Fuerzas Armadas las que fueron entrenados y preparados por el dictador Raúl Castro para administrar empresas. Eso también tiene un objetivo, por supuesto, táctico, pero ha convertido en efecto empresarios a militares. China, de las primeras 45.000 empresas que se abrieron en China con estas modificaciones, 37.000 de ellas fueron manejadas por oficiales de las Fuerzas Armadas chinas. Esto, pues claro, tiene un propósito bien fácil de entender, y eso es evitar un levantamiento armado por parte de las Fuerzas Armadas contra el régimen. Exacto. Pero es un fenómeno que estamos viendo más y más en el despotismo, donde le dan un espacio especial a las Fuerzas Armadas dentro de la economía. Entonces, como ya de pronto lo que fue en otro momento, lo que el socialismo proclamó como el villano, que era la propiedad privada, ya no es visto así, como el comercio, más allá de focos radicales, de antiglobalizaciones, de grupos de ese tipo, básicamente todo el mundo lo reconoce como el modelo exitoso, y los que lo critican lo hacen por razones retóricas para hacer felices a sectores dentro de su población, pero la realidad es que el mundo se está moviendo hacia ese camino, y las democracias, pues claro, están viendo todo esto como, por eso que del inicio te expliqué que ya un sistema netamente puro no existe, porque el Estado cada vez más va jugando un papel en capacidad de regulación, porque el mundo se va poniendo también más complejo. En ese sistema, y perdón que lo interrumpa, que usted está hablando ahora, ¿qué juega la libertad? Bueno, es fundamental, y eso en parte tiene que ver mucho con lo que está la competencia económica que existe entre democracias y dictaduras. Por ejemplo, el modelo económico que se ejerce en China, como no se observan ni se respetan libertades civiles, pues una empresa establecida en China, en efecto, se puede llevar a cabo como un régimen militar. En otras palabras, para un empresario que pone ahí un negocio en China, pues puede tener una fuerza laboral que le puede trabajar las 24 horas con un capataz, básicamente siguiendo un régimen militar, operando, y como no hay derechos laborales, pues entonces en ese sentido las democracias compiten desfavorablemente desde un punto de vista netamente económico, porque en las democracias sí se respetan los derechos laborales. El sindicalismo. Sí existe la libertad, y como existe un Estado de Derecho, pues naturalmente el comercio tiene que atenerse al respeto de la libertad y al respeto de un Estado de Derecho que muchas veces pues es para
empresarios inescrupulosos, y se cataloga así, aunque a pesar de que muchos te dicen, bueno, el negocio es amoral, o sea, el capital es amoral y lo que busca es el lucro. Y bueno, sí, eso es cierto, pero se corre mucho riesgo en un mundo donde se está compitiendo con regímenes que operan en el mercado, que compiten en el mercado, sin embargo, no observan derechos elementales y les trae a la mesa pues un modelo económico que puede producir determinadas cosas que un sistema libre no le puede producir, y eso es una fábrica que opere básicamente. Esos sistemas, esos grandes capitales norteamericanos que se fueron de aquí, que dejaron se perdió el trabajo, grandes masas de obreros perdieron su trabajo, se fueron a China. ¿Qué garantía tienen ellos de existir en China? ¿Qué protección les da el gobierno chino para no confundirlo y en un momento determinado quitarles todo eso? Bueno, los chinos han respetado bastante, o sea, no han seguido el ejemplo de otros lugares, por ejemplo, como Cuba, que da una parcela de propiedad privada y después se la quita. Los chinos han observado y han respetado eso más porque les ha funcionado, porque se han dado cuenta que no tienen que expropiar para lograr los fines que quieren, porque en efecto controlan la economía muy bien y controlan la sociedad. Y esto es la parte más lamentable, porque lo que estamos viendo es una sociedad completamente domesticada, completamente sumisa a no pedir cambios políticos, a no cruzar líneas contestatarias. Entonces, eso es el riesgo de modelos socioeconómicos que producen riqueza, pero a la misma vez no dan libertad, no existe la libertad política, no hay competencia en las elecciones, no existe un Estado de Derecho, pero sí hay mejoramiento económico, y en el caso de China, Vietnam, bastante. Entonces, pues la sociedad acostumbrada a la penumbre y haber vivido en el pasado con hambruna, pues claro, ve una mejoría. Una mejoría. Pero estos son retos que el mundo libre tiene que enfrentar, porque sin lugar a duda el capitalismo, de la forma que mejor puede operar es en competencia, dando movilidad y permitiendo, tratando de minimizar lo más posible las regulaciones para que se puedan crear nuevas empresas, que eso es fundamental, la innovación. Pero cuando se está compitiendo con países que tienen empresas, muchas de ellas donde el Estado es el dueño, pues entonces, claro, el Estado cambia las reglas del juego e interfiere con el mercado. ¿Ve usted posibilidades de que ese, que podemos llamar capitalismo de Estado, ponga en peligro el sistema social económico que hemos mantenido en Estados Unidos por cientos de años? ¿En estos momentos ve peligro usted en eso? Creo que pone en peligro el sistema político. Yo creo que indiscutiblemente pone en peligro la democracia y la libertad, porque pueden recaudar grandes fondos. Vemos el islamismo radical, por ejemplo, cómo se alimenta de la venta del petróleo en el comercio internacional, todos estos productos de precisamente la comercialización, la globalización, y esos fondos pues naturalmente lo usan para objetivos completamente antidemocráticos. La República Islámica de Irán, por ejemplo, es un país con relativa riqueza, no solo por su petróleo, sino en el sentido tecnológico. No es un país del tercer mundo en cuanto a los avances tecnológicos, y es un país completamente dedicado al propósito de extender su hegemonía, de promover una dictadura islámica a través del mundo. Entonces, es un peligro, y estamos hablando de un sistema que usa el modelo de propiedad privada. Vamos a volver, porque yo soy muy inquisitivo en la pregunta y a este televidente le gusta esa forma mía. Le hablé de Estados Unidos. Cuando usted habla de una enfermedad, cuando yo tengo los médicos aquí, le pregunto cuáles son los riesgos, cuáles son los síntomas, cuál es el diagnóstico. En estos momentos, en Estados Unidos, ¿existe algún tipo de síntoma, de riesgo, de un posible diagnóstico?
Bueno, en los Estados Unidos el actual gobierno ha impuesto una cantidad de regulaciones a la economía que a mi juicio son contraproducentes. A punto que pues, muchas empresas norteamericanas encuentran que les es más negocio irse para otro país capitalista simplemente para pagar menos impuestos. Entonces, sin duda este gobierno, con la cantidad de miles de páginas de regulación que le ha añadido a la economía, en efecto está convirtiendo a el productor norteamericano en menos competitivo frente a otros gigantes. Yo creo que eso, con un cambio de administración, podría mejorar. La clave, y hay que recordar, en los últimos 40 años, la mayor cantidad de los nuevos empleos que surgen son de empresas nuevas, empresas que surgen. Entonces, en economías que son muy reguladas, los que más pueden competir son las que ya están establecidas y las grandes, las más poderosas porque tienen ya un espacio económico y por lo general buscan la asociación con el Estado, porque es una falsa noción pensar que la empresa busca un distanciamiento del poder político, y no es así. Es mucho más común que la empresa, particularmente la grande, busca el acercamiento. Claro, porque el poder político le puede garantizar un espacio y le puede eliminar la competencia. Una sociedad, como yo creo que es en el momento de Estados Unidos, una sociedad de servicios, puede competir con ese tipo de capitalismo de Estado sin estar preparado para ella o sin estar haciendo nada para enfrentarse a ella. Sí, lo puede porque la innovación surge aquí. O sea, la tecnología. La tecnología. Cuando miramos la cantidad de patentes que tiene China comunista comparada con los Estados Unidos, comparada con Japón, no admite espacio porque las ideas surgen en los países libres. Entonces, claro, ellos la tratan de copiar, la tratan de imitar, y más allá de que sean centros de asamblaje, en el caso particularmente de China, el porciento de la riqueza que se quedan es mínimo, o sea, es más el dinero que se queda con quien diseñó el producto. Bueno, señores, yo creo que ha sido sumamente claro nuestro politólogo, nuestro escritor, nuestro amigo Julio Schilling hoy, en decirle a ustedes qué está pasando desde el punto de vista socioeconómico en el mundo. Así que, sin más, dándole las más expresivas gracias una vez más a Julio, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.